COVID-19 en Estados Unidos de América. La pandemia de coronavirus ha matado a más estadounidenses que la guerra de Vietnam. Para contextualizar, a finales del 2019, en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida, que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días, los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China continental, sino también en diferentes países, incluido Estados Unidos. Primer caso reportado en Estados Unidos. El 15 de enero, en el Aeropuerto Internacional del sur de Washington, un hombre de 35 años regresó de visitar a su familia en la región de Wuhan. Tomó su equipaje y reservó un viaje compartido a su casa, al norte de la ciudad. Al día siguiente, mientras regresaba a su trabajo en una empresa de tecnología, sintió los primeros síntomas de tos, no muy fuerte, no lo suficiente como para que se quedara en casa. Esa semana, incluso asistió a una comida con colegas en un restaurante de mariscos. Mientras sus síntomas empeoraban, fue a comprar alimentos a una tienda cercana. Días después, ese hombre fue la primera persona en Estados Unidos en dar positivo en la prueba de coronavirus. Equipos de agencias federales, estatales y locales aparecieron para contener el caso. Durante semanas se vigiló la salud de 68 personas, el conductor de viajes compartidos del aeropuerto, los compañeros que asistieron a la comida en el restaurante, los demás pacientes en la clínica donde el hombre fue atendido por primera vez. Para alivio de todos, ninguno de ellos tuvo el virus. Políticas tomadas por el gobierno de Donald Trump. La caída del producto en esta crisis no está provocada por la demanda, es consecuencia inevitable de las medidas para limitar la propagación de la enfermedad. El papel de la política económica no es, por tanto, estimular la demanda agregada, al menos no de forma inmediata. Más bien, la política económica tiene tres objetivos. Las políticas de apoyo a los hogares, las empresas y el sector financiero implican una combinación de medidas de liquidez y solvencia. Opciones de política económica: hogares, liquidez, suspensión de pagos hipotecarios, préstamos a estudiantes, aplazamiento del pago de impuestos de los contribuidores a la seguridad social, solvencia, transferencias de efectivo, seguro de desempleo y vales de alimentación para estudiantes que estén lejos de la escuela. Empresas: extensión de los vencimientos de préstamos, aplazamiento del pago de impuestos y de las contribuciones a la seguridad social, compra de efectos comerciales y bono, concesiones de créditos directos por parte de los bancos centrales. Solvencia: inyección de capital, subsidios para mantener el empleo y subsidios directos basados en ventas pasadas mediante impuestos. Sector financiero: liquidez, provisión de liquidez para los intermediarios financieros, acciones para mantener la liquidez del mercado. Solvencia: inyección de capital, garantías del Estado. Críticas internacionales a la actuación de Donald Trump ante la pandemia. El presidente nos mostró su libro de jugadas políticas: culpar a la OMS, culpar a China, culpar a sus oponentes políticos, culpar a sus predecesores, hacer lo que sea necesario para desviar el hecho de que su administración manejó mal esta crisis. Y ahora está costando las vidas de miles de estadounidenses. Las duras críticas de los líderes mundiales a Trump por suspender el financiamiento de Estados Unidos a la OMS en medio de la pandemia de COVID-19 no se hicieron esperar. El canciller de Alemania dijo: culpar a otros no ayuda, el virus no conoce fronteras. El alto representante de la Unión Europea también desaprobó la medida. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana calificó la decisión de Trump como profundamente lamentable. En el continente oceánico, la primera ministra de Nueva Zelanda dijo que no estaba de acuerdo con los argumentos dados por el presidente Trump, que la OMS era un instrumento clave en la lucha contra el coronavirus. China, por su parte, instó a Washington a continuar cumpliendo con sus obligaciones con la OMS. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la pandemia se encontraba en una etapa crítica y que la decisión de Washington afectaría a todo el mundo. Apoyos económicos otorgados por el gobierno de Donald Trump. History, and I must say, or any other package, by the way,
It's twice as large as any relief ever signed. It's $2.2 billion, but it actually goes up to $6.2 potentially billion dollars, trillion dollars. Estados Unidos aprueba un paquete de ayudas económicas de $2 billones, el más grande de su historia. Considerado el mayor paquete de estímulo económico de la historia de Estados Unidos, el plan incluye un pago de $1,200 para la mayoría de los adultos del país, así como ayudas a las pequeñas empresas para pagar salarios. McConnell, líder del Partido Republicano en el Senado, describió el paquete como una inversión de nivel de tiempos de guerra para Estados Unidos. La norma prevé 500 millones en préstamos para pequeños negocios y hasta 50 millones para aerolíneas y sus empleados. También pone 100 millones para hospitales y otros centros sanitarios desesperados por la falta de equipos médicos. Y expande los beneficios por desempleo para los afectados por el coronavirus o quienes hayan sido despedidos durante la crisis, disponiendo de $250 millones para ayudar a este sector. Infraestructura sanitaria para enfrentar al COVID en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado nuevos acuerdos con el sector privado para aumentar la disponibilidad de los kits de prueba. Donald Trump declaró: "Tenemos 10,000 respiradores, tenemos flexibilidad de mover los respiradores donde el virus vaya. Este virus se mueve muy rápido, no sabemos dónde lo vamos a necesitar". Mientras tanto, médicos en todo el estado de Nueva York y en todo el país reportan que hacen falta suministros para atender a los pacientes, como ventiladores que los ayuden a respirar y equipos de protección para los trabajadores de salud, que estén en contacto directo con el brote. En medio de la crisis de escasez, Trump firmó un memorando presidencial para aplicar la Ley de Producción de Defensa. Distintos gobernadores han pedido a Trump nacionalizar la cadena de suministros médicos. Uno de ellos fue el gobernador de Nueva York. El gobierno federal debe de usar inmediato la Ley de Producción de Defensa para ordenar a las compañías que fabriquen batas, máscaras y guantes, ya que actualmente los estados están compitiendo entre ellos por suministros. Casos y muertes por COVID-19 en Estados Unidos. Total de casos 5.228.817. Total de muertes 166.317. Varios estados han registrado números récord de casos en los últimos días, lo que ha llevado a varios especialistas a expresar la preocupación de que países estén experimentando una segunda ola de infecciones. California se convierte en el primer estado en superar los 600.000 casos. El balance provisional de fallecidos ha superado ya con creces la cuota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyecta en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Coronavirus en Estados Unidos. ¿Cómo es el plan de fase 3 de Trump para reabrir la economía y volver a la nueva normalidad? Fase 1. Las personas vulnerables deben permanecer en casa. En los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física. Se evitará socializar en grupos de más de 10 personas. Se minimizarán los viajes no esenciales. Fase 2. Las personas vulnerables deben permanecer en casa. En los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física. Se evitará socializar en grupos de más de 50 personas. Se puede reanudar los viajes no esenciales. Las escuelas y guarderías pueden reabrir. Se deben prohibir las visitas a hospitales y a ancianos. Los centros de eventos masivos pueden funcionar bajo protocolos de distancia física moderada. Algunos tipos de cirugías se pueden reanudar. Fase 3. Las personas vulnerables pueden reanudar sus interacciones públicas, pero deben mantener la distancia física. Las poblaciones de bajo riesgo deben minimizar el tiempo que permanecen en ambientes concurridos. La fase 3 será la nueva normalidad. A medida que los estados avancen a través de las 3 fases, pueden permitir que cada vez más empleados vuelvan a trabajar.